Tengo dos preguntas. Ya. La primera es cómo Julie McPherson se llega a relacionar con Tiaxa. ¿Cómo llega a ser cofundadora? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu relación con el negocio? ¿Cómo te atrae ese negocio? Okay. Y la segunda es tu presencia femenina en eso. Okay. Yo llegué a Tiaxa, bueno, llegué a Chile trabajando con el banco. Y ese trabajo era de ir a ver clientes grandes, conquistarlos y conseguir sus plata. O sea, para que ellos manejaban el... Ya. Entonces había una relación comercial con ellos y todo eso. Bueno, y cuando yo conocí a Felipe, y Soms, y Simon y los otros, estuvimos conversando, había esa idea de hacer el internet en el celular. Y a mí me acercó, y yo conversé con Felipe, porque sabía que yo hacía eso con clientes grandes. O sea, yo entré y mi lugar era en el área comercial. Era de desarrollar un plan comercial, mapear los operadores, identificar quién es quién y vender. Yo nunca estudié telecomunicaciones, ingeniería, todo aprendí. Así llegué. Como cada uno de los 7 llegó porque aportaban algo y éramos amigos. Eran amigos y los que no conocí llegaron por relación de otro. El grupo de fundadores no era como una licitación buscando a alguien que invita a venir como fundador. En general no es así, ¿no es cierto? Entonces el equipo de 7 original fue por eso. De hecho, 4 de ellos eran ex-Star Media. No sé si tú recuerdas Star Media, el sitio web, ¿sí? Había un equipo del área comercial de Star Media, donde antes de Star Media uno trabajó en VeriSign, otro trabajó no sé dónde. Bueno, 4 de ellos se fueron. Una era desarrolladora de web. Ella era un web designer. Ella era que hizo los primeros sitios web y todo. Entonces cada uno como que llegó con su lugar bien identificado. Eso desde la función, pero tú eras amiga. Yo conocí a Felipe cuando llegué a Chile en el primero o segundo sábado después de conocer mi marido, de hecho. Felipe y mi marido se conocían porque son primos de matrimonio, de verano, en no sé dónde. Entonces conocí a Felipe y Felipe trabajaba en Silicon Chile, que era una distribuidora de computadoras, yo creo. Y entonces, y yo estaba en mi cosa y Felipe estaba trabajando en Star Media. Y un día, bueno, yo fui a Estados Unidos a hacer mi master's, recibí un email y me dice, oye, me voy a Nueva York y estoy hablando con tal y tal persona dentro de Star Media porque hay esta cosa, juntémonos allá, ya, ok. Y me fui de Washington DC a Nueva York y me presentó y me dijo, ¿qué te parece? Y dije, tengo 26 años, ¿cuándo en mi vida voy a tener la oportunidad de empezar un negocio, Me encanta, why not? Y así fue. Así fue. Y yo creo que para mí personalmente, yo no es que no tenía nada más de hacer si estas cosas no funcionaban. Porque ya venía de 5 años trabajando en el mundo financiero, había terminado mi máster, entonces como fue una locura, pero si no funcionaba, no tenía familia, no, o sea, era la mezcla bien. De ser mujer, yo creo que, ¿sabes qué? De ser mujer, nunca pensé, bueno, que soy mujer y es un grupo, había otra mujer también. Yo creo que el desafío de ser mujer en ese entorno de los fundadores didn't matter. Lo que sí, yo creo que fue como algo que me ayudó mucho en el proceso de venta acá en América Latina, de ser mujer y ser gringa. Me perdonaba cosas, tenía llegada, si mi presentación tenía problemas, pide perdón y estaba bien. Yo creo que de ser mujer, lo que me perjudicó tal vez es que no venía con una parada buena, los skills de negociación. Yo era pésimo y aprendí trabajando con un par de gente que era bastante más zorro que yo. Yo creo que ser mujer en todo eso fue lo difícil, lo que me perjudicó era de confiar mucho, de confiar, de no cuestionar, de no
de no tener ese como beta me está tratando de, ¿cómo se dice ustedes? Cagar, ¿ya? Como eso eso uno aprende en el tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, puede ser los dos, pero de mujer en general. No sé, yo creo que en eso de asepticismo puede ser que es elemento de mi personalidad, ¿no? Pero de hecho tuvimos una conversación con Loreto Seguel y otros emprendedores, que algo pasa en las mujeres a los como 35 años, porque es así. Viene el maestro a tu casa y dice, mira, que esto no, está muy mal, tengo que cobrar unos 300 lucas. Y tú dices, oh, ok. Y tú escribes el cheque de 300 lucas y llega una etapa la mujer y dice, ¡estáis locos! Y tú como que llega con una capacidad de no, o no sé, de argumentar, de negociar, porque en general la mujer busca estar bien entre nosotros. O sea, tenemos que negociar, pero si yo tengo que ver él para el próximo año, como mi jefe, por ejemplo, yo privilegio la relación antes de la negociación. Si voy a vender mi auto y mañana no lo veo más, voy a negociar hasta que el suelo. Porque no hay una relación posterior. Eso es muy mujer. Y yo creo que eso sentí, viví y estoy de acuerdo que ya era así, un poco. ¿Y te benefició? Sí, me benefició, o sea, todo, o sea, it worked for me, it worked against me, ¿no es cierto? Pero te digo que yo fui a Bell South una vez, 5 meses embarazada, así, con una chaqueta muy grande, porque no quería que sabían que era embarazada. Porque yo sentí que si saben que soy embarazada, no va a tomar en serio esa conversación, porque van a decir, esta mujer, ella va a tomar prenatal, postnatal, nunca va a volver, entonces, chao, lo sentí. Entonces me fui y fue como un mes después, y me dijeron, pero gringa, ¿cómo que no me dijiste que estaba embarazada? Lo escondí. Julie, bueno, mi nombre es Juan Jaime Díaz, soy ingeniero comercial. Quería hacerte 2 preguntas. Una, yo me acuerdo cuando ustedes partieron, habían otras empresas que estaban en situaciones parecidas, o una creo que era Claudio Homan, ¿se te acuerdas? Tenía algo parecido, ¿no? Sí, Que fuera... ¿cómo se llamaba? ¿Selmiria? Eso quería preguntarte, ¿qué pasó y qué los hizo a esa numerosa cantidad de empresas donde habían, y te no menciono esa porque claramente él había sido exministro y por lo tanto tenía una red bastante importante que podía haber tenido. Entonces, ¿qué fue lo que los diferenció para que ustedes llegaran? Todas esas desaparecieron, eso es lo uno. Y lo otro, hoy día vemos muchas instituciones, entre ellas en la que tú participas, Endeavor, que va apoyando en distintas etapas, ustedes quizás en la etapa superior, pero hay otras que apoyan en etapas inferiores. ¿Tuvieron algún tipo de apoyo, organizaciones de soporte en alguna etapa de su vida antes de entrar en Endeavor? Ok. Bueno, la primera pregunta, Cell Media partió o apareció después de nosotros y Cell Media y Tiaxa en un momento estaba ofreciendo la misma cosa, el mismo producto, y fuimos no sé, como compitieron por precio, un poco como pasó con las líneas 600, 700, no sé, bueno, con estos servicios bien básicos. Y lo que pasó, a mi juicio, es que dado que tuvimos un poquito más tiempo y también porque tuvimos nosotros, la verdad, tecnología muy buena y un servicio de soporte posterior. Imagine que nosotros tuvimos muy temprano un servicio de soporte 7x24 con turnos y todo. Entonces, ¿qué te permite eso? Cuando hay un problema y tú ves la pantalla, en soportes como NASA, ¿no es cierto? O sea, hay interfaces, hay gráficos y todo, entonces viene la luz rojo y nosotros pesquemos el teléfono y avisemos, oye, vemos un problema en tal lugar. O se corre a la oficina del gerente de desarrollo y dice, oye, hay un problema, y él, como es nuestra tecnología, se mete mano y pasa piola. Entonces, ese de tener un servicio postventa, servicio de soporte, excelente tecnología, nosotros éramos en Movistar, por lo menos, un par de años enseguida, proveedor número 1 en servicio de soporte, o sea, en downtime. Nunca tuvimos downtime. Y la plataforma de Cell Media, lo que entiendo, no quote me on this, es que lo compraron parte de. Entonces, cuando tú compras parte de tu tecnología, no tienes la capacidad de meter mano
y hacer estos arreglos. Entonces, una de las cosas era la flexibilidad nuestro de poder hacer cambios, un update, un parche, o lo que sea, sin que tu cliente sabía. Eso más, obviamente, la relación de venta comercial. Nosotros, el tema de coima, el tema de, oye, pero scratch my, you know, come on. Nunca juguemos eso, porque yo no entendía eso. No era parte de donde venía, ¿no? Eso de como que, yo recuerdo en Perú, un tipo me dice, mira, este mano lava este mano y los dos lava la cara. And I didn't understand, no entendí eso. Pero estuvimos negociando y estábamos viendo negociación de precios y pagos. Me debía dinero. Y cosas así como que pasaba y TIAXA nunca entremos en eso. Y eso de usar el nombre o el peso o subir al gerente, en general siempre tuvimos muy buena relación con la gente de primera, de la línea en que tenían que tomar decisiones que obviamente tenían que ellos brillar para que su jefe brillaban, y esa dinámica entendimos muy bien y lo juguemos muy bien. Entonces era un tema de elegir la gente correcto y de ir como permeando ese cliente, entendiendo muy bien esa dinámica interna de ellos, porque en clientes grandes tienes el área que te paga, el área que es el soporte, que interactúa con el área de proyectos, tienes la gerencia. Entonces, yo creo que Sermedia, no sé si fue por tamaño o no sé por qué, no logró ese stickiness, no sé. Pero yo creo que el tema técnico, nosotros recibimos feedback un poco y eso yo creo. Pero Sermedia después tuvo una gran venta, yo creo, ¿cierto? La otra pregunta era la ayuda. Mira, a ver, 2008, entre 2000 y 2004, cuando casi morimos, fíjate que, ¿cómo se llama el ministerio, ex ministerio de Transporte? Había un señor acá en Chile, que no recuerdo su nombre, que era como un mentor. Yo creo que Felipe tenía un mentor que nos ayudó en el momento de abrir estas oficinas, ¿no es cierto? Que esa de apertura de las oficinas, la verdad, tuvimos los abogados que nos ayudó, que estaban en Boston, nos ayudó con estrategia. Tuvimos 1 o 2 personas acá, pero de muy alto nivel, que nos ayudó con comentarios muy estratégicos. Cosas como que, mira, estás pagando mucho a estos ecuatorianos de ser tu cara comercial. Si la vaca gorda, ellos van a estar felices. O sea, que tú estás pagando a ellos 30% de tu negocio en vez de 20%, mira, te están pagando cada mes, o sea, la plata llega, don't worry about it, ¿no es cierto? Como cosas que uno, al principio, porque tú cuentas, no sé, la cantidad de confort que tú compras y que la gente usa, está muy apretado. Entonces, cuando uno llega y empieza ese crecimiento, esa ayuda de comentarios como, ¿de qué me preocupa, de qué no? Porque eran muchas cosas. Entonces yo creo que la verdad era mentoría más que nada. Nunca trabajemos con una incubadora. Endeavor, nosotros entremos en Endeavor en una etapa, yo diría, más madura versus la mayoría de las empresas que entran en Endeavor en general, no todos. La primera vez que Felipe postuló a Endeavor no quedemos. Porque éramos recién saliendo de eso de casi morirnos, y el año subsiguiente, cuando postulemos de nuevo, fuimos juntos a decir quedemos, porque lo que mostremos como una empresa con trayectoria era mucho más clara. Éramos una empresa medio perdida por un par de años. Pero no había, fíjate, Juana Jaime, no había una institución. Era como spot mentoring. Ahora, si habríamos tenido un incubador o alguien más temprano, yo creo que it would have made a difference, pero ahí había una etapa también de los emprendedores de poder escuchar. O sea, yo creo que ahí lo que es la capacidad de recibir mejora cuando tú ya casi mueres también. O sea,
uno está un poquito más, porque nosotros, imagina levantemos $4 millones en un business plan. Hoy tú no haces eso, nadie hace eso, porque era la etapa en cuando partimos. Salvo tal vez biotecnología, o sea, maybe, pero en internet, en eso, no, hoy día no. Entonces éramos un poquito con el pecho inflado, ¿te fijas? Éramos choros. ¿Alguien más tenía? Ya, dale. Hola, mi nombre es Claudio Paredes, soy Hi, ingeniero Claudio. industrial. Mi pregunta va por otro lado también. A ustedes se les dio bastante natural el hecho de internacionalizarse por la región. Y yo quiero saber un poco los obstáculos y las cosas que hacen más fácil para Chile internacionalizar negocios a los emprendedores. ¿Qué ves tú desde la perspectiva de Tiaxa y de Endeavor? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas para internacionalizarse? Yo creo que hay una situación, más que ventaja y desventaja, que es que como Chile es un mercado chico y tú quieres crecer, tienes que ir afuera. Y así es, plain and simple. Salvo que tú eres un proveedor a la gran minería, en donde una facturación de $5 millones en 2 años es normal por el tamaño de la industria, pero es el único, es un outlier. Lo que es servicio de tecnología y muchos otros, a mi juicio hoy en día da la interconectividad, los tratados de libre comercio, es mucho más fácil, la información está de poder hacerlo. O sea, yo creo que hace 10 años atrás no era tanto más difícil, pero era más difícil. Y hoy día, dado que hay muchos más chilenos que están haciéndolo, el know-how está, los casos están, la red está, se puede. O sea, si yo mañana quiero hacerlo con persistencia y buscando a través de las redes, puedo ahorrar mucho tiempo en lo que es la experiencia de otros, ¿no es cierto? Yo creo que el desventaja, tal vez, cuando nosotros en Endeavor vemos emprendimientos en regiones, muchas veces escuchamos el comentario, mira, ¿sabes qué? Si yo podría vender eso en Santiago, sería increíble. Y uno dice, pero what about Buenos Aires, Lima, o sea, el resto del mundo, o sea, todo eso de think big viene un poco de dónde venimos acá. O sea, me incluyo como chilena ahí en esta frase. Pero eso tiene que ver un poquito de dónde vienes, ¿no es cierto? Es esa autolimitación que ponemos, no siempre por temor, más a veces por desconocimiento. Yo creo que temor, de todas maneras, en alguna instancia, pero en Chile hoy internacionalizarse en una empresa, en muchas industrias, es factible, necesario y bien visto. Las empresas chilenas son realmente multinacionales, son modelos, y yo creo que han tenido un efecto multiplicador, se puede usar eso en forma muy positivo. Y hay empresas que nacen en Chile, que nacen con más del 50% de sus ingresos que vienen fuera de Chile. Hoy día se puede hacer eso, dado, no sé, transacciones online, forma de pago, etcétera. Ahora, todo lo que son los reglamentos entre países de movimiento de dinero es mucho más fluido. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Aquí. Dale. Hola, yo también soy Claudio. Hi, Claudio. Son 2 preguntas. Una es, tú estudiaste Relaciones Internacionales y Economía, creo. Y Sí. ¿cómo llegaste al tema comercial? Y a partir de ese tema comercial, cuando contaste esta historia de la posibilidad de emprender, si acaso hacía para ti hacerlo en Chile o desde Chile o era indistinto. Eso es uno. Y lo segundo es, mostraste también varios hitos, que eran primeros lugares o primer lugar o primera vez que se inventaba X cosa. ¿Cómo en la estrategia comercial de Tiaxa está involucrado el tema de la innovación
y cómo lo trabajan a diario. Oh my God, that's like 4 questions, Claudio. Okay. Lo primero, mi papá siempre me decía, mira, la gente cambia lo que hacen 5 veces. Es decir, que tú estudias algo y cuando tú terminas a los 60 años no siempre haces la misma cosa. Salvo que tal vez eres médico o hay un par de otros rubros, ¿no? En Estados Unidos por lo menos. Entonces, lo que estudié, fíjate que yo quería ser antropóloga. Me encantó estudiar religión y cultura y yo tenía I had a crush en un profesor que era antropólogo loco que estudió en Brasil y yo quería estudiar antropología. Y mi papá, abogado, me decía, pero ¿qué va a hacer con eso? ¿Excavaciones? Porque él pensaba que antropología era arqueología, ¿me explico? No. Entonces, yo dije, ok, ¿y si estudio relaciones internacionales que es como ciencia política? Y me dice, ok, ¿y por qué estudié esto? Porque en la ciencia política puedes estudiar antropología, religión, economía, y no tenés que estudiar matemáticas. Eso fue como, eso por elegir. Y porque también nuestra educación en Estados Unidos, cuando tú do a liberal arts degree, que no es, tú no tienes que a 18 años decidir qué voy a estudiar. Puedes tomar 2 o 3 años a definir y probar. Entonces, y lo que tú estudias no es lo que tú eres. Acá en Chile es así todavía. Si estudio esto, yo soy esto para el resto de mi vida. Y eso, a mi juicio, es un poquito equivocado, la verdad. Entonces, economía, ¿por qué economía internacional en Johns Hopkins? Porque cuando yo iba saliendo del banco, trabajé haciendo análisis de los mercados emergentes, industrias, sectores, y a mí me gusta mucho el tema macroeconómica, política, geopolítica, me gustó. Pero tenía ese tema que debo estudiar un MBA, debo hacer un MBA, porque todos hacen un MBA. Y me decía un profesor, fíjate, mira, y yo sabía que quería viajar, y bueno, me decía, Judy, si Procter & Gamble necesita a alguien de ir a no sé dónde y vender no sé qué cosa, ¿qué van a contratar? ¿El MBA que sabe cómo hacer marketing a un cepillo de dientes en Corea y analizar números, o alguien que ha vivido allá, que habla el idioma, que entiende la historia, la política, la economía, Ahí como que me convenció que, ok, bueno, entonces me voy por este lado. Y ahí terminé en Johns Hopkins porque, bueno, es una universidad en economía política muy prestigioso y porque me dio también la capacidad de tomar ese foco de zona, de área, porque allá tú puedes ser un experto en hemisferio, Western Hemisphere se llama, también hay todo un grupo que van a estudiar Asia, también. Entonces te da lo que es economía, pero también un foco de región. Eso me gustó. Y tampoco tenía que ser mucha matemática. Entonces cuando eso va y eso es, ¿qué haces tú con eso, con ese degree? ¿No es cierto? Muchas veces va abogado, no sé, estudiar ley, estudiar. Entonces, yo creo que las oportunidades llegan y también el tema de vender, ¿no es cierto? El tema tiene que ver con capacidades o fortalezas que uno tiene. Hay gente técnico que son muy buenos con clientes, porque tienen buena interfaz. Es un tema de interfaz. Entonces, lo que estudié me ha apoyado, digamos, en poder entender, pero lo que es la capacidad de sentar, escuchar a un cliente, ser empático, etcétera, eso es parte de lo que es uno, como tu personalidad también. Y ya, eso fue como una pregunta. ¿La otra fue? La innovación. ¿Ah? La innovación en la parte. La innovación, ya. Mire, sí, fíjate que eso fue una conversación tuvimos mucho pelea en TIAXA. Porque como gente comercial decíamos como era un equipo, un par de gente, ¿cómo es que la gente de desarrollo no son capaces de estar tan empapada como soy yo con todas esas voladas que tengo? Porque uno va y habla con la gente de marketing y ellos tienen voladas, o sea, son gente muy creativa, y tú tienes esa volada y dices, ya, técnicamente, ¿podemos hacerlo? Entonces uno como comercial va de vuelta a tu equipo técnico y dice, ¿podemos hacerlo? Y la gente técnico hacen así, oh my God, esa gente comercial. Entonces, ¿ya quién lidera
esa innovación de las nuevas oladas. En empresas tecnológicas enormes hay equipos dedicados, gente técnico dedicado a crear la próxima ola. Tiaxa no era una empresa al principio donde nuestro equipo técnico estaban creando la ola. Nosotros estuvimos siguiendo la ola y mejorándola. Y lo que era la innovación al final, con la base de datos y con modelo de negocio, los dos ideas nacieron de la gente comercial, que al estar con el cliente detectaron oportunidades. Entonces de ahí vamos para adentro y dice, ok, equipo técnico, tenemos que hacer eso. Y ellos te dicen, no, no podemos. Bueno, tenemos que hacerlo. Entonces ahí, esa pelea, en general, yo creo que ocurre mucho en muchas empresas técnicas, pero sistemáticamente, como pensando, ya, ¿qué vamos a hacer en 2013? Es muy interesante porque el Opera Móvil te invita, dice, mira, nosotros vamos a invitar a todos los proveedores, ustedes ven y presentan qué vamos a hacer el próximo año. Y la verdad, se mide, y todos dicen, oye, pero ¿por qué no tú me invitas, dime lo que tú necesitas y voy a ver si lo puedo hacer a un muy buen costo? En general, como que tú esperas que es como así. Es los chinos o las empresas grandes que tienen mucho dinero para I+D son los que lideran. Y yo creo que esas cosas que son wow, son momentos wow moments, ¿no es cierto? Nacen en general del área comercial que está conversando con el cliente y donde tú detectas esa oportunidad. ¿Eso te contestó? ¿Ya? Dale. Hola, Yuli. 2 preguntas. Una específica respecto al modelo de negocio de Tiaxa. ¿El cliente final de ustedes son solamente las telefónicas? ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, con Coca-Cola o Heineken en este caso de los ejemplos que veíamos? Sí. Porque las telefónicas a la larga lo que les interesa es aumentar transacciones. Claro. Bueno, eso, el cliente, bueno, ahí el cliente mío, la verdad, el cliente es el Opera del móvil, porque son ellos que me pagan. Y después, tú dices, ok, pero Coca-Cola también me puede pagar. Pero aunque, entonces uno va a Coke, a los demás, y dice, mire, yo te voy a dar esta solución móvil. Voy a tomar tu mundo, que es un mundo de internet, el mundo de medios, y voy a hacerlo mobile, voy a ponerlo en el teléfono. Y tú me pagas por este servicio. Lo que pasa es, muchas veces, al principio de todo eso, decían, mira, es que no sé si creo. Fíjate, no sé si creo en eso. Entonces, te pago por mensaje, te pago por costo-contacto. Entonces no te pagaban mucho, porque querían pilotear, querían probar, a ver si... Porque tienen muy bien cuál es mi costo de contacto a poner un aviso o poner un spot televisivo. O sea, ya esa ciencia está, todos esos números están. Pero ¿cuál es el valor del costo de contacto de un usuario en su celular? ¿Cuánto me debe costar? Entonces, muchas de esas cosas iniciales que hicimos con clientes, como lo de Heineken y otros también, tú vas directamente a ellos, pero en general terminamos hablando con sus agencias de medios, en donde la agencia de medios dice, ok, vamos a hacer un spot televisivo y en el diario, ok, ese colito vamos a dar a Tiaxa para ver si podemos hacer algo ahí en mobile. Y ahí nosotros como agencia de medios vamos a Heineken y decimos, mira, somos increíbles como agencia de medios porque tenemos esta cosa mobile, somos súper innovadores, increíbles. Entonces, tuvimos de hecho una mujer que contratemos específicamente para ir a correr todos los agencias de medios. Y eso fue parte de la estrategia comercial, que la verdad al final no había muchos ingresos. Porque el tema de mobile marketing todavía no está muy resuelto, pero al final del día, mi cliente que tengo que amar es el Opera del móvil porque son ellos que me pagan. Sí. Había una pregunta ahí, ¿no? Sí. No, y mi segunda pregunta. Oh, sorry, ella va a terminar. No, una pregunta como bien, una visión. ¿Qué es lo que viene en móvil? En tu juicio, porque... ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? Mira, yo creo que viene... Bueno, ya a pesar de lo que es la integración completo de lo que es computer, teléfono, ¿no es cierto?, y medios. Yo creo que viene un par de años de jugar, entre comillas, los grandes, con lo que es la interfaz, experiencia, y también lo que es el servicio. Para Tiaxa, lo que viene en términos de oportunidades es, yo creo que en lo que es data mining, tener y capturar todos esos datos.
y poder comercializarlo. Y también lo que es, mira, imagine que alguien prepago no tenía en cuenta corriente. Entonces, nadie tiene su credit scoring, ¿no es cierto? Nadie sabe si pueden pagar o repagar o no. Entonces, de tener ese dato, de poder avanzar, empezar a jugar con eso, tú de repente eres un DICOM para gente prepaga, no DICOM, pero tú eres un scoring, exactamente. Lo que es scoring y además lo que es conciliación, fíjate. Porque hay todo un mundo, imagino, las aplicaciones, los otros proveedores, hay todo un dolor de cabeza cuando Entel llama a alguien a Movistar, o sea, hay un grupo que dedica a eso. Entonces, eso multiplicado por todos los tipos de tecnología es powerful. Pero en lo que viene en términos de aplicaciones y todo eso, ay, no sé. Who knows? Dale. Ya, dos cosas. Bien. Uno, hablaste, se instalaron en Brasil, tuvieron que salir y volvieron. Muchos emprendimientos están mirando constantemente Brasil. Entonces, y pareciera ser un mercado muy atractivo porque es muy grande, pero a la vez es súper escurridizo. Entonces, si nos podéis dar un poquito de feedback de eso, ¿qué es? ¿Es la cultura? ¿Es cómo hay que entrar? ¿Qué tan complejo es? Y otra cosa, si nos podéis hablar un poquito de la red de emprendedoras. Ok. Brasil, ahora no vas a entender eso, pero Brasil es como Texas de Estados Unidos. Es como... Claro, es como... Bueno, tú sabes, ¿no? Es América Latina y Brasil. Entonces, cuando un chileno va a Brasil a vender a un brasilero, primero es como, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Chile, Chilito lindo, that's so cute. Como que es cute, ¿te fijas? En mi industria... Ahora, para ir a vender vino, seguro que es otra cosa. Pero de ir a vender a Vivo, que tienen, imagina Vivo Brasil, 62 millones de suscriptores. Y aquí en TPCS y Movistar con sus 8 millones, donde aquí es la papa, ¿no es cierto? Entonces tú vas y te dicen, bueno, y el operador más grande que está instalado, o bueno, en Colombia 26 millones, bueno, aquí somos 56 millones. ¿Cómo vas tú a dar servicio a mí? Entonces hay un tema de puro tamaño. Entonces en el proceso de venta no era fácil. Y nosotros, yo creo que en Brasil tiene que tener un equipo de brasileros. Hay códigos de trabajo que son muy distintos. En Brasil hay un nivel de profesionalismo muy alto. Fíjate, no es todo muy bueno, pero igual hay, no sé, cosas demoran mucho. Hay cosas que tú no entiendes. Yo no sé si es gringa o qué, pero cuando dicen que sí, se firma el contrato, como que para mí eso sí. Bueno, en Brasil no es sí. Tal vez es nunca, pero igual. Entonces hay cosas, hay códigos que uno no entiende. Y para nosotros, de ir la segunda vez a Brasil, tuvimos suerte porque llegó con el mandato de España, diciendo, oye, Brasil, Vivo, tiene que hacer eso. Pero la primera vez éramos pollitos. Perdidos y de tener a alguien allá es fundamental. Yo creo que para los emprendedores hoy en día que buscan, que están ahí como viendo por decir, el primer año es ir a aprender y prospectar y aprender y generar redes y hablar con otros emprendedores que lo han hecho y ver, hoy estoy buscando a alguien y ahí empezar. Salvo que tienes otro tipo de llegada con otro contacto, otra empresa. Ay, perdón, eso es mío. Y la segunda pregunta, es una red que se ha creado en los últimos años, que ha tenido, yo creo que más impacto en generar redes de gente que conoce gente, que, oye, sí, y habla, que es distinto de, no sé, necesito a alguien específicamente para ayudarme a hacer una estructura organizacional en mi empresa. Yo creo que es una red un poquito más social, que tiene su lugar, que ha sido muy importante, porque cuando yo empecé no había nada de eso, y tienen cosas muy entretenidas. Yo pertenezco y he ido a eventos, etcétera, pero es un buen lugar. A mí todas las redes funcionan, o sea, hay oportunidades en todas las redes, y hay que ir y buscarlo y aprovecharlos. Tomando un poco una palabra que tú dijiste hace un ratito, que eran los outliers. ¿Tú crees que en Chile hay que ser outlier o fuera de serie para ser una emprendedora femenina?
Y la otra pregunta es los 5 tips para conquistar un nuevo cliente. Los 5 tips para conquistar un nuevo cliente. No, eso es muy gringo, ¿no es cierto? Los gringos, todo en 5, cómo ser millonario en 20 páginas, ya. Yo creo que no tiene que ser un outlier. Hay muchos estudios hay mucha información, estudio y cosas que han hecho sobre el emprendimiento femenino en Chile, y hay barreras de entrada que son súper claras y bien definidas, que tienen que ver con redes, tienen que ver con acceso a capital, tienen que ver con también tener alguien que te inspira, tiene que ver con varias cosas. Entonces, yo creo que en Chile hay razones de por qué las mujeres no emprenden, pero de ser una mujer que quiere hacer algo, no tienes que ser un outlier. O sea, no, yo creo que hoy en día la mujer que emprende no es mal visto. No, ahora, puede ser que estoy en una burbuja, pero lo que yo veo es una tendencia en conjunto con Startup Chile, en conjunto con otros, ese ecosistema, ¿no es cierto? Cuando tú llegas al ecosistema y estás moviendo en ese ecosistema de incubadores, Startup Chile, etcétera, etcétera, Sech, de ser mujer, no importa. Yo veo en Chile el movimiento hacia la meritocracia en el emprendimiento, mucho más ahora que antes. Ahora, que hay diferencias en que me da capital porque soy mujer o soy hombre, probablemente hay, sí. Que tengo, no sé, desafíos distintos porque soy mujer, claro que sí. Que tengo ventajas de ser mujer, también, ¿no es cierto? Y los 5 tips para conquistar un cliente, ¿puedo mandarlo? Porque no sé, tengo que pensarlo. Es que ahí tengo que pensarlo, sí. Yo creo, bueno, uno de los 5 sería la capacidad de escuchar y dejar, porque el cliente en general, primero que nada, le encanta figurar, ¿cierto? Y además siempre en alguna conversación van a desahogar. Y lo que es, yo recuerdo cuando fui a una de mis primeras reuniones en Chile con el gerente de Morgan Stanley que vino aquí, y yo, muy joven, no sé, tenía mi laptop, mi presentación, entonces me partí, y la presentación, y nunca pregunté nada. Y al final de la presentación era que, ¿qué quieres comprar? O sea, fue como, aquí vengo con mi presentación, fue como no sé, de vender el vacuum, no sé. Y yo recuerdo, él llegó y así como echó y no escribió nada y habló. Y preguntó y escuchó y habló. Y yo así como tomando nota, porque fue una etapa de aprendizaje. Y yo aprendí que de ir a sentar y escuchar valía mucho. Y yo creo que en Tiaxa fue 10 años de venta técnica consultiva. Una venta consultiva requiere una cosa especial versus tengo que vender esto, ¿ya? Tengo que convencerte que tú quieres esto. ¿No es cierto? Porque no puedes cambiarlo. Versus un servicio, una empresa donde tengo la capacidad de escuchar y entregar al cliente lo que necesitan. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces eso de escuchar y reflejar. Entonces lo que me está diciendo es... Pero ¿sabes qué? Lo que imaginé que podría ser todo que es la sugerencia. La sugerencia es poderoso también. Bueno, ahí son 2. Voy a pensar de los otros 3, capaz, antes de que terminamos. Hola, Yuli, ¿qué tal? Hola. Hoy día, después de 12 años, ya que partieron con Tiaxa, ¿no? Son 10. Tiaxa. Y con toda la experiencia que has adquirido, más tu posición actual que tienes en Endeavor, que te permite estar con distintos emprendedores, viendo distintas experiencias, o emprendedores bastante más maduros, diría, quizás no en el startup, pero mirando hacia atrás, ¿qué cosas crees tú que podrías haber en tu camino emprendedor? Esa es una pregunta. Y la otra es para buscar incomodar un poco a Pedro. Nosotros acá en el Magíster recibimos una serie de herramientas, metodologías para trabajar la innovación. Yeah.
las cuales hasta el momento han sido bastante útiles. No sé si estás al tanto de algunas de ellas, me imagino. Ah, sí, sí. Te pregunto lo mismo con respecto a estas herramientas que están hoy día en la actualidad. Mirando para atrás también, si crees tú que te habrían ayudado a hacer tu emprendimiento distinto y más eficiente o más efectivo. Yo creo que en la etapa de startup, ahora eso yo hablo de punto de vista de TIAXA en experiencia y lo que veo también en Endeavor hoy día. Hay una etapa en donde la innovación, hay un plazo de oportunismo. Y ese oportunismo, es decir, que la capacidad del emprendedor de ver algo en el mercado, una necesidad que no está siendo satisfied, ¿ya? Es muy especial. Hay gente que son inventores, ¿no es cierto?, que suenan e inventan, pero llega con una cosa que nadie va a comprar. Entonces, eso de que hemos visto eso. Entonces, esa combinación es muy especial. Y eso es como la innovación del nacer en el emprendimiento, en el emprendedor. De ahí, ¿qué pasa? Y lo que nos pasó era una etapa de perfeccionarlo y reconocer que a lo mejor o eres muy temprano, porque ser pionero, a veces, nosotros hicimos mucha innovación al principio, pero no había totalmente todavía el mercado. Hoy en día sí. Entonces, ese timing es súper, es muy especial. Lo que es una innovación planificada, no planificado, pero tener procesos de innovación, eso viene, a mi juicio, después. Viene en un cierto momento después, en donde internamente la empresa tiene que tener la capacidad de aprender. Porque una empresa es una organización viva que tiene que tener la capacidad de aprender. Porque si no aprenden, no hay evolución en lo que es el producto que están haciendo, la tecnología que está haciendo, o en lo que es la mentalidad. Lo que yo haría, yo creo que en TIAXA equivoquemos, tal vez, en no promover esa innovación, esa creatividad más en la gente técnico, pero eso tiene que ver, o no tener ese, hoy en día hablan mucho, ¿no?, de recibir, de hacer brainstorming, de recibir todo ese input, ideas, etcétera, de tener una cultura de constantemente estar, porque en general en el emprendimiento, tu pensamiento constante es ¿dónde voy a cerrar el próximo contrato para tener ingreso con lo que tengo? En empresas que vemos en Endeavor de biotecnología, ponte tú, los más científicos, ellos reconocen y tienen áreas o gente que están pensando en eso. En empresas de tecnología, así, desarrollo de software, yo diría que menos, ¿ah? En una empresa tipo alimentos, ¿cierto?, cíclico. O sea, lo que vemos es ese proceso de innovación interno que establezcan o no una empresa. Los que hacen bien no son necesariamente la industria donde nosotros estamos. Es más un oportunismo. No sé si me explico. Y yo creo que hay un tema, ¿no?, de innovación también que no es solamente relacionado a el servicio que doy, pero las otras innovaciones de cómo trabajamos ese equipo de soporte 724, cómo hacemos el turno, o sea, la innovación mismo interno, de cosas internas, de áreas, ¿no es cierto? Eso, por mucho tiempo no pensemos en eso. Era más apagar fuego, era mucho apagar fuego. Y yo creo que pensar que un emprendedor en año 1 o 2 está ya pensando en innovación y procesos de innovación, forget it. Están apagando incendios. Lo que son las empresas aliadas a las ciencias, ok, sí, te lo compro innecesario. Pero la mayoría están en un crecimiento con apagar incendio, y la innovación es un lujo cuando llegas a un cierto momento, en una etapa. Es como algo que
cuando tú puedes respirar, el liderazgo empieza a pensar en, ok, ahora tenemos que hacer innovación. ¿Quién en esta empresa está haciendo innovación? ¿Quién está pensando en mi próximo salto? Porque hay un momento cuando tú llegas a ese momento que si ya hiciste eso, bueno, pero alguien tiene que estar pensando en eso y es un momento cuando internamente el liderazgo dice, oh, chuta, tenemos que estar pensando en eso. Pero en general es en año 2, 3, tal vez 4. Y yo creo que en TIAXA podríamos haber hecholo antes. Y por hábito no lo hicimos. Hasta que llegó un gringo, que ahora hoy día es CFO, y en una planificación estratégica, dijo, oye, ¿y quién está acá pensando en el próximo salto? Y era como, duh, oh, nadie. Y era ahí, la verdad, un año después que nació Revenue Enhancement Department y lo que es Data Completion Online. Pero fue alguien que tenía que venir literalmente y hacer un... porque no éramos capaces de hacerlo nosotros, ¿eh? Fue muy difícil. Muy difícil. Por hábito y por apagar incendios y por estar en el día a día y porque hasta que alguien, la verdad, te levanta la pera para que como los management mira hacia adelante estratégicamente. No es fácil. ¿No? ¿Qué más? Hola Yuli, mi nombre es Carolina y te quería preguntar por cómo fue el paso de TIAXA por Endeavor, qué tan crítico fue eso, y desde ahí, ¿cómo llegaste a tu actual puesto en Endeavor? Mira, Endeavor acercó a nosotros. En esa época, Endeavor, no sé cómo llegó a nosotros. Endeavor llegó, alguien recomendó TIAXA, yo creo, a Endeavor. Entonces llegó y fue como, ya, ok, ustedes son Endeavor y no entendimos mucho. Fue un proceso de conocer Endeavor. En general, ese proceso que Endeavor tiene hoy día, el proceso de búsqueda y selección, hacemos búsqueda proactivo y también recibimos recomendaciones de la red. Y también tenemos a alguien que está metido en la prensa, que mira, que lee, etc. Entonces, cuando empecemos en Endeavor fue yo creo que la parte más útil al principio fue que Endeavor nos exigió revisitar todas las preguntas de nuestro propuesto de valor, nuestra visión, la mapa de la competencia, porque arma en Endeavor casi un mini business plan, pero es un snapshot de dónde estás hoy día. Entonces, como eso fue ya muchos años, 4 años después de casi morirnos, de volver a revisitar eso fue un buen ejercicio. Fue muy buen ejercicio. Y en Endeavor el proceso en general es como entre 6 meses y un año, que nosotros tuvimos que ir, mucha gente vino, nos entrevistó, nos preguntó cosas, hay un panel de selección local, entonces bueno, vivimos todos esos hitos. Cuando entremos en Endeavor, hay un proceso en Endeavor, cuando entra un emprendedor, una conversación tipo, mira, y de hecho yo tengo con los emprendedores hoy día que Endeavor es un acelerador con una misión. Y yo creo que eso nos diferencia un poco de las otras instituciones o organizaciones acá, porque nació Endeavor con una misión de crear y fomentar el ecosistema de emprendimiento. Y lo que para nosotros son los emprendedores de alto impacto son emprendedores que crean empleo y crean valor. Es decir, que crezcan en ingresos o en EBITDA. ¿Sí? Y al entrar en esa red, yo voy a darte toda la carne de la parrilla que tengo para que tú crezcas, que tú seas increíble. Porque hay otro tema en lo que es el ecosistema de emprendimiento, que tiene que ver con los héroes, con gente que inspiran a otros a ser emprendedores también. Cuando tú lees artículos sobre gente joven, mujeres que están emprendiendo, es parte de esa pregunta de, bueno, ¿tienes que ser un outlier? La verdad, no. ¿Por qué? Porque hacemos la tarea de promover activamente mujeres que son emprendedoras increíbles para que las demás mujeres las miren y dicen, fíjate que yo podría hacer eso. Eso es parte de lo que son las barreras de emprender, de no tener
role models, si quieres decirlo, ¿no es cierto? Entonces, Endeavor fue un desafío también, porque nosotros éramos muy en nuestro. Entonces, cuando de repente te invita, oye, mira, hay una charla, tú podrías ir a hacer la charla, o mira, bla, 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 necesita ayuda en, no sé, abrir oficina en Perú, podría. Entonces, tú de repente hay un proceso de integración en ese mundo de dar de vuelta. De dar de vuelta, de inspirar a otros, de dar mi tiempo, ¿no es cierto? Y de ser un inspirador para otros. Entonces, Endeavor hace algo mágico que es que como que te tira esa responsabilidad. Ahora, tú tienes la responsabilidad de ser un héroe. Te voy a apoyar con prensa, ¿no es cierto? Yo te voy a poner acá también, pero es porque tú vas a crecer. O sea, hay dos cosas ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo empecé a trabajar mucho en emprendimiento femenino y me gustó. Nunca había hecho cosas antes. Me fui a Washington, D.C., volví a Chile empapada y con 5 otros emprendedores de Endeavor. Ya vamos a formar una empresa, una fundación que se llama Impacta y vamos a hacer un red de mentores y fue todo una espiral hacia arriba de cosas que íbamos a hacer. Y que algunos funcionó y otros no funcionó, porque uno también es gerente comercial y mamá y hacer una segunda o quinta, ¿no es cierto?, iniciativa difícil, pero ese positivismo como me contagió. Y también ese de trabajar, de hecho yo siempre digo, hoy en día yo tengo el mejor trabajo que todos ustedes, porque paso todo el día pensando en cómo apoyar a este emprendedor a ser increíble. Es todo lo que hago. Pensar en cómo puede ser este señor o señora un emprendedor increíble con un cuento increíble. ¿Qué servicio podemos dar? ¿Qué conexión podemos hacer? Y es eso. Entonces, yo empecé a meterme mucho más y en el tema de emprendimiento femenino me gustó, empecé a hacer más cosas con Endeavor. Y llegó en un punto en donde, la verdad, no me importa qué hace con esta plataforma. Llegó a sentir un poquito como que estaba lista para otra cosa. Entonces, mi negociación y mi salida de TIAXA, la verdad, ocurrió casi en el mismo momento que Endeavor me llamó para asumir como directora, porque en Endeavor también tiene una política que cada director ejecutivo no es más que 4 o 5 años. Es como un cargo político en Estados Unidos. You're in y después out. O sea, es parte de... O sea, de hecho, yo creo que pedí permiso a mi marido, se podría jubilar, ponte tú, en 5 años más, cuando termine Endeavor, hornear y hacer mis cosas. Pero así llegué. Y fue, la verdad, un honor que me llamaron. Estaba muy nerviosa en el proceso de entrevista, porque es un cargo y es un trabajo especial. Es mucho de lo que era en TIAXA, en el sentido de que mis clientes hoy día son emprendedores, son personas que tienen temas que uno tiene que escuchar y son también, bueno, son personajes, ¿no es cierto? Hay ego, hay locura, hay temas familiares, hay de todo. Entonces, es un caos, pero también es un ambiente de creación, de mucho positivismo, es un equipo de trabajo que está como formateado de pensar cómo podemos ayudar que Limonada, ¿no es cierto?, las 2 hermanas allá, tienen un consejo, tienen un directorio, y a quién ponemos, bueno, tenemos este consejero, tenemos este voluntario, vamos a armar el directorio, y una de ellas, no sé, son jóvenes, cada vez tienen guaguas, uno está apoyando ellas para que su negocio siga, que crezca, que sea increíble. Y bueno, sacó en la prensa una nota sobre ellas y alguien lee de ellas y se inspiran y de eso se trata. Ahora, lo que es Endeavor en términos de modelo de negocio, ¿no es cierto? Endeavor es una corporación, 1/3 de mi presupuesto viene de Corfo, 1/3 viene de alianzas privadas, 1/3 viene del give back o la donación de los emprendedores mismos, de los consejeros y los directores. Y es yo creo que es mejor pega que todos ustedes, fíjate. Es increíble.
hay muchos emprendedores, fíjate, que tienen muchos años, porque Endeavor empezó en Chile en 98. Entonces, hay también, por ejemplo, hay emprendedores que tienen muchos años y que o se vendió su empresa o está flat y quieren salir, hay de todo, ¿no? En cualquier portafolio de empresas nosotros también tenemos de todo. Y donde dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos que hacer mucho. Se pone muy social, ¿no? Hay como hay muchos emprendedores en Endeavor que ahora están pensando en ya cómo metemos en el tema de emprendimiento, de educación, pero en los lugares más pobres. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Nacen muchas ideas de la red misma, de los emprendedores, en lo que es la promoción de emprendimiento en todo aspecto, de mujer, de escolar, etcétera, de industria distinta. Hoy tenemos que formar un centro, tenemos un edificio, de hecho, las católicas del norte, estamos viendo ahora con ellos ver un proyecto de un edificio en el norte, entretenido. La gente de la red, que son emprendedores acá, que quieren ir a Antofagasta, ser proveedores en la minería, se involucran. Es como una creación constante de proyectos, de ideas. Y no echo de menos mis clientes nada. No los echo de menos. Los quiero mucho, ya, pero no los echo de menos. Y así fue la llegada. Y así ha sido desde enero. Hola, Yuli. Mi nombre es Gonzalo. Hola. Tengo dos preguntas chiquititas. Una, la primera, volver a los malos tiempos. El tiempo de Tiaxa se separaron algunos socios, algunos se fueron. Sí. ¿Qué te motivó a ti para seguir y darle adelante, siendo que había mucho tiempo que no veían ni uno? Yeah. Y el segundo es como directora ejecutiva de Endeavor. ¿Crees que, y si crees que, cuáles son los desafíos que Chile tiene con regiones en el sentido de crecimiento del país? Mira, en Tiaxa había una pelea entre socios, y se fue uno. Iba a ir uno. Y el VC, el Venture Capital que nos puso los 4 millones, ahí estuvimos conversando y ellos no querían que este otro socio se fuera. Y la verdad es que, bueno, Felipe iba a ir si el otro se quedaba. Y muchos de nosotros decimos al Venture Capital, mira, si Felipe se va, nosotros vamos. Porque éramos un grupo de amigos también. O sea, había links ahí muy fuertes de amistades. Entonces, ¿por qué yo no me fui? Era porque Felipe decía, bueno, yo me voy. Y decía, bueno, si tú te vas, yo me voy. Y Simón dijo, sí, era un poquito así. Entonces ahí, todos nosotros, imagina que tú acabas de poner $4 millones y está falling apart el management team. Entonces el VC dijo, ok, él no va, el otro va. Entonces nos quedemos. Eso fue el primer como... Entonces, yo me quedé por una lealtad, básicamente. Y cuando estuvimos muy mal, no viendo ni uno, yo también me quedé por lealtad a los otros socios, cofundadores, porque es tu guagua, es tu bebé. Y yo sentí, ¿sabes qué? Si él iría, ¿cómo me sentía yo? O sea, era una cosa... Y por eso también puse al principio mi socio versus matrimonio. Pasemos más tiempo juntos con los socios, y yo con Felipe que con mi marido. De hecho, nosotros viajamos mucho con otro que está ahí. Yo me fui mucho a Lima y siempre viajamos juntos a visitar al cliente. Y yo llegaba, de repente el doorman decía, señora Julie, ¿dónde está señor Winter? ¿Dónde está tu marido? Y yo, ¿qué? Porque uno viaja tanto, es como que te convierten en pareja, pero no era así. Pero cosas tanto que peleemos, y yo me enojé, cerré la puerta y me fui, y después él llegaba y dice, oye, pucha, sorry. Y yo, no, sí sé, que yo sí sé. Porque yo sí sé cómo tú eres. Entonces hay relaciones ahí humanas, enlaces muy fuertes, porque tú vives muchas cosas juntos. Entonces el de no ir, no es como, no sé, estos zapatos no me quedan bien, o sea, es tu plata, es también un tema de identidad, yo creo, de salir después de 10 años. Bueno, si tú no eres Judy de Tiaxa, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú ahora? Hay un tema de identidad, que uno es tu empresa, tú lo fundas, tienes el logo en toda tu ropa. No hay tatuaje, pero casi, ¿te fijas? Entonces uno se queda hasta el final.
Y en general con los socios cofundadores es así, salvo que hay una pelea y las peleas son feas. Y las peleas son muy feas. Y cuando no hay pacto accionista, donde se define bien cómo podría ser cuando hay una salida o algo, son muy complicados. De hecho, en Endeavor hay muchas empresas familiares, hay mucho emprendimiento femenino, empieza con familia, empieza con conocidos. Entonces, el tema de tener un pacto accionista bien establecido ahora es requerimiento, porque es casi una prevención. Porque si no está, después tú gastas muchas horas tratando de apoyar tus emprendedores para que reconcilian, o uno asigna un abogado, otro, entonces es por eso me quedé. Sí. ¿Y cuál fue el otro? Las regiones. Sí. Regiones. ¿Sabes qué? En regiones hay capital humano increíble. En el norte tenemos emprendedores en tecnología, científicos, muchos científicos. Le falta el desafío que nosotros tenemos, lo que vemos, es que vienen, estudian, tienen conocimiento increíble de biotecnología. ¿Ya? Descubran una cosa increíble, pero no están pensando qué hacer con esa cosa, cómo lo comercializo, cómo lo aplico. Acaban de inventar, tal vez, no sé, una solución para la mejora de 1 millón de personas de su vida de alguna forma, pero dado lo que no aprenden o dado que no hay esas cosas complementarias en sus estudios, no se ocurren, ¿sabe qué? Debo asociarme aquí, podría hacer algo. O sea, lo que es el proceso mental de visualizar el valor en lo que he hecho y atreverme a llevarlo y empezar algo con él, como que falta eso. En regiones mucho, en los colegios técnicos, hay increíble las cosas que tú ves. En regiones el pensar en grande no está. O sea, uno va tratando de contagiar un poquito, pero deseo hay, esperanza hay. Yo creo que en este momento hay un tema con lo que es educación en general. Y nuestro desafío en emprendimiento, en educación, ha sido... nosotros íbamos a empezar a trabajar con muchos liceos en el sur y se fueron a toma. Entonces, hay una mezcla de factores ahí que afecta, da un desafío más aún. O sea, el tema de emprendimiento es un tema, pero la educación y emprendimiento donde está Endeavor metido es mezclado con el tema de educación en general, y esos son desafíos para nosotros en tener nuestro sello, nuestra marca y generar un impacto en las regiones. Pero en este momento yo diría que mucha apuesta nuestra en el norte, en la región ahí del norte, con proyectos muy interesantes que ojalá da fruta en un par de años. Sí. Ya, la última. Sorry, ya, dale. No worry. ¿Cómo fue el paso de ustedes ser un startup a convertirse en una empresa formal? ¿Y cómo cambió el rol de ustedes, los fundadores, en ese paso de convertirse en una empresa grande, ya con muchos empleados? ¿Y tuvo que ver algo esto con tu salida o no nada que ver? Mira, de ser una empresa startup a normal, yo creo que nunca vamos a ser una empresa normal. Pero de ser startup, si tú defines startup como una etapa business plan y lo que se llama pre-money, que quiere decir que tú, antes de levantar fondos o antes de tener un flujo de caja que te permite sobrevivir solo. Nosotros fuimos, o sea, con las primeras rondas que te mostré, con ese financiamiento capital, nos permitió de ser un startup de una forma bastante cómodo, porque levantar $4 millones en año 1 es muy cómodo. Yo creo que hoy en día es poco visto eso. En general, ese nivel de dinero uno se levanta cuando ya tiene tu piloto, ya tiene otro contratos, o sea, hay algo más ahí. Eso, lo que nosotros, o sea, éramos muy privilegiados en ese sentido, porque venimos y vivimos como startup en una etapa de
mucho dinero, ¿no es cierto? Vino desde, fue como otros tiempos, digo yo. Entonces, ese trayectoria de ser startup a ser ramp up, o lo que tú dices como empresa normal, pero una empresa ya autosustentable, digamos, fue la verdad, por ese dinero, porque en ese tiempo, aunque casi morimos en 2004, eran 4 años de experiencia. Eran 4 años de tener una relación, imagina, con Movistar, y poder, cuando ya entendí o tenía una nueva tecnología, me recibía así. Entonces, las puertas eran muy abiertas y fue como una especie de suerte. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Cómo cambió el rol de ustedes? El rol, ya. Mira, ese ejemplo, mira, cuando los que quedemos, éramos 7, y después fuimos a 4, y después 3, y después 2, el rol de ser fundador, es decir, como que él te mira, o sea, ella es la fundadora, siempre está. Pero lo que es el rol adentro de verdad de lo que son, cuál es tu día a día, ¿no es cierto? Yo creo que cambió en términos de responsabilidades un poco, pero en la medida que fuimos creciendo, yo a veces sentí chica en mi rol, sentí no capaz en mi rol. Y ahí donde la mentoría nos ayudó mucho, ¿no es cierto? Lo que es tener la capacidad, es distinto trabajar en forma horizontal. Imagina que tú tienes el área comercial, el área de proyectos y el área de desarrollo, en donde tú vendes algo y tú tienes que ir al área de proyectos, tienes que hacer el proyecto, después lo pasa a la cocina y gente desarrolla, y la persona comercial está ahí en todo. Entonces uno trabaja como isla, yo sola, hago mi agenda, hago mis reuniones, etcétera, pero tengo que trabajar internamente con todo, ¿no es cierto? Es distinto versus que yo soy jefa de venta de Nutra Bien o de, no, ¿cómo se llama? Natura, ¿no es cierto? En donde como jefe de venta tengo 50 vendedoras. Eso en Tiaxa no ocurrió en el área comercial, nunca tuvimos 50 vendedoras. Éramos las fundadores que hicimos la mayoría de la venta, de la parte comercial. Lo que cambió en roles, en el crecimiento, era mucho más en el área técnico, donde tú tienes el gerente de desarrollo que hace el código, pero de repente cuando tú tienes 16 plataformas, necesitas 6 de él. Entonces fue un proceso difícil de él ser el único, con otro más, a tener que manejar 8 personas. Porque eso de manejar gente es distinto versus trabajar con gente. Eso fue un dolor de crecimiento. En el área de soporte, lo que era un gerente de soporte, en el fondo que veía todas las plataformas, que conocían todo, crecer de ahí a 40 personas, ¿no es cierto? Este señor es un genio, pero su interfaz es como mi almohada. O sea, no tiene interfaz para hablar con clientes, entonces no puede estar hablando con clientes. ¿Cómo manejas tú diciendo que bueno, sabes que no, tiene que manejar gente, tiene que tener o sea, se cambian las necesidades, pero como la gente y sus capacidades, su core, su ser, no cambia tanto, sus capacidades cambian, ese conocimiento, pero esos son dolores de crecimiento, de dónde reponemos, dónde ponemos este gerente de desarrollo. Ok, pensamos en un nombre y título, vamos a ponerlo como gerente de innovación. Y él va a ir y estar en su esquina, estudiar, y él es el gurú de no sé qué. O sea, hay que darle un título, ¿no es cierto? O sea, eso eran los roles que cambiaron con los originales, yo diría, no los fundadores, pero los originales. El cambio interno tenía que ver con el crecimiento y con las nuevas necesidades de nuevas capacidades, que a veces no tuvimos. Yo me di cuenta, por ejemplo, de Tiaxa Endeavor, que mi estilo de management, yo soy muy hands-off, yo no micromanejo. Oye, y mandaste ese mail, oye, y llamaste, y él la pega, y supongo que lo está haciendo bien. Y yo he aprendido que hay gente que necesitas, que tú te juntas cada lunes y cuéntame cómo estamos y esto, oye, te sugiero, como un management más de mentoría casi. Pero porque vengo de 10 años trabajando yo sola con mis clientes y orquestando de ahí para adentro. Ese cambio de rol ha sido
ha sido lindo porque estoy aprendiendo. Estoy leyendo mis libros de management, ¿no es cierto? Ya eso no leía. Gracias. Han sido súper generosos, ¿no? Ha demorado más que... Tú has sido muy generosa. Sí. Sí, increíble. Realmente. Qué bueno. Y honesta y franca. Sí, que si no, no sé, es puro bla bla, pero la verdad es que son muchas cosas que han pasado que espero que a través de compartirlos, no sé, gozan, aprovechan y aprenden tal vez algo. ¿No es cierto? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.